Desde el primer momento en que comenzamos a pensar en nuestro dinero, surge la pregunta que muchos evitan. ¿Realmente estamos dejando que nuestro dinero trabaje para nosotros? ¿O seguimos siendo nosotros quienes trabajamos constantemente para él? La mayoría de las personas dedicamos horas y esfuerzo a generar ingresos, sin detenernos a reflexionar sobre cómo hacer que ese esfuerzo se multiplique de manera inteligente. Lo cierto es que el dinero, cuando se entiende y se administra con claridad, puede convertirse en una herramienta que no solo nos permite cubrir necesidades, sino que también nos brinda libertad y seguridad. El primer paso para lograrlo no tiene que ver con encontrar un esquema mágico ni con ingresos extraordinarios, sino con comprender la relación real que tenemos con el dinero. Entender cómo fluye, cómo se transforma y cómo puede generar más a partir de decisiones conscientes. Incluso con montos modestos, el enfoque correcto puede marcar una diferencia sustancial a lo largo del tiempo. La clave está en mover cada dólar con intención, en evaluar su potencial y en ubicarlo en lugares donde pueda crecer sin que nuestra atención diaria sea indispensable. Gran parte del éxito en este camino nace de la constancia y la disciplina, más que de la cantidad inicial. Las personas que logran que su dinero trabaje para ellos desarrollan hábitos que parecen simples, pero que construyen una base sólida. Desde automatizar ahorros hasta entender las diferencias entre activos y pasivos, se trata de construir un ecosistema financiero que funcione de manera inteligente. No es un esfuerzo imposible ni un camino exclusivo para quienes ya tienen grandes ingresos. Incluso cantidades pequeñas, cuando se colocan con conocimiento y paciencia, pueden generar resultados significativos con el tiempo. Lo interesante es que esta forma de pensar transforma nuestra relación con el dinero. Ya no se trata únicamente de recibir un pago a cambio de tiempo, sino de generar opciones y alternativas. Cada decisión que tomamos, desde cómo ahorramos hasta cómo invertimos, determina si nuestro dinero seguirá durmiendo en una cuenta inactiva o comenzará a multiplicarse de forma estratégica. Incluso conceptos básicos, como aprovechar intereses, rendimientos compuestos o la diversificación de pequeñas inversiones, crean un efecto que muchos subestiman. El verdadero secreto no es hacer mucho con poco esfuerzo, sino hacer lo correcto de manera constante, permitiendo que las reglas del dinero trabajen a nuestro favor sin que tengamos que supervisarlo cada minuto. Al mirar el panorama financiero global, nos damos cuenta de que las oportunidades para hacer que nuestro dinero trabaje existen para todos, y no se limitan a quienes tienen grandes capitales. La educación financiera se convierte en la puerta de entrada más efectiva. Con información precisa y hábitos claros, cada dólar puede ser un aliado. Cada decisión puede acercarnos a la independencia financiera y cada acción consciente suma para crear un flujo de ingresos que no dependa exclusivamente de nuestro tiempo. El siguiente paso en este recorrido es entender que el dinero trabaja mejor cuando se coloca en lugares estratégicos, donde puede crecer sin intervención constante. Esto implica un cambio de mentalidad, abandonar la idea de que el trabajo y el dinero deben estar siempre directamente conectados, y adoptar la visión de que cada dólar puede ser una semilla que, con paciencia y planificación, genere frutos a largo plazo. Este cambio no es inmediato, pero sí transformador. Una vez interiorizado, cada acción que tomemos en relación con nuestros ingresos empieza a tener un efecto multiplicador, y lo que antes parecía un esfuerzo limitado se convierte en un sistema que opera con nuestra guía, pero sin nuestra presencia constante. Entender cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros no significa buscar atajos ni depender de la suerte. Significa aprender a colocar cada recurso en un lugar donde pueda generar más valor sin nuestra intervención diaria. Uno de los conceptos más poderosos en este sentido es el del interés compuesto. A simple vista, puede parecer un detalle técnico, pero su impacto es profundo. Cada dólar que ahorramos o invertimos tiene el potencial de generar un retorno, y ese retorno, a su vez, puede generar más retorno con el tiempo. La paciencia y la constancia son los verdaderos aliados aquí, más que cualquier cantidad inicial. Comenzar con poco no es un obstáculo, es una oportunidad para aprender a manejar cada movimiento con precisión. Ahorrar un porcentaje fijo de nuestros ingresos, aunque sea mínimo, es un primer paso que abre la puerta a un comportamiento financiero más estratégico. La diferencia no la marca el monto inicial, sino la disciplina de permitir que ese dinero crezca y se multiplique. Al automatizar ahorros y destinar recursos a lugares que produzcan algún tipo de rendimiento, empezamos a construir una estructura que trabaja en segundo plano, sin necesidad de supervisión constante. Otro aspecto fundamental es aprender a diferenciar entre activos y pasivos. Los activos son aquellos que ponen dinero en nuestra vida, mientras que los pasivos tienden a absorberlo. Colocar recursos en activos adecuados nos permite generar ingresos de manera indirecta, y esto puede ser desde un fondo de inversión diversificado hasta herramientas financieras de bajo riesgo que produzcan intereses consistentes. La clave está en seleccionar instrumentos confiables, comprender su funcionamiento y mantener una visión de largo plazo. No es cuestión de suerte, sino de decisión informada y planificación. A medida que internalizamos estas ideas, nuestra perspectiva sobre el dinero cambia. Dejamos de verlo como un simple pago por nuestro tiempo y comenzamos a percibirlo como un recurso capaz de generar más recursos.
Cada elección, cada movimiento consciente, tiene el potencial de aumentar nuestro flujo de ingresos sin que tengamos que aumentar las horas de trabajo. Este enfoque no elimina el esfuerzo, pero transforma cómo se percibe y cómo se aplica, permitiéndonos enfocarnos en la estrategia más que en la presión diaria de generar ingresos. Es aquí donde muchas personas descubren la importancia de diversificar. No se trata de complicar las decisiones, sino de proteger y multiplicar lo que ya tenemos. Colocar todos nuestros recursos en un solo lugar aumenta el riesgo, mientras que distribuirlos estratégicamente permite que el dinero trabaje en distintas direcciones, generando una red de seguridad que, con el tiempo, puede producir resultados más estables y predecibles. La diversificación es una herramienta poderosa que opera en silencio, acumulando beneficios mientras nosotros nos concentramos en otras áreas de nuestra vida. Y en este punto, es importante hacer una pausa y reflexionar sobre la importancia de la educación financiera continua. Comprender cómo funcionan las finanzas, cómo calcular rendimientos, cómo evaluar riesgos y cómo identificar oportunidades reales transforma nuestra capacidad de acción. Mientras más conocimiento adquirimos, más capaz nos volvemos de tomar decisiones inteligentes que permitan que nuestro dinero genere más dinero, sin depender de milagros ni promesas vacías. Es la acumulación de decisiones conscientes, pequeñas pero consistentes, lo que construye la independencia financiera. Aquí, justo en este momento del viaje, es un buen lugar para invitarte a dar el siguiente paso en tu aprendizaje. Si deseas recibir contenido constante que te ayude a entender cómo multiplicar tu dinero, automatizar tus ingresos y tomar decisiones financieras inteligentes, suscríbete a este canal. Cada video que compartimos está diseñado para proporcionarte herramientas prácticas y principios sólidos que puedes aplicar de inmediato. Ahora que hemos comprendido la importancia de colocar nuestros recursos en lugares estratégicos y de pensar en el dinero como un aliado, es momento de ver cómo pequeñas decisiones diarias se transforman en hábitos que producen resultados reales. La esencia de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros no reside en movimientos espectaculares, sino en la constancia de decisiones inteligentes que, sumadas, generan un efecto multiplicador a lo largo del tiempo. Cada dólar, cada centavo invertido con conocimiento, se convierte en una semilla que, si se cuida, crece silenciosa y constante. Uno de los pilares fundamentales es la automatización. Establecer que una parte de nuestros ingresos se destine automáticamente a ahorros o inversiones elimina la tentación de gastar impulsivamente y asegura que nuestro dinero comience a trabajar sin que tengamos que pensarlo a diario. Este principio, aplicado con disciplina, produce resultados que muchas veces sorprenden por su simplicidad. La constancia genera compounding, y la compounding transforma pequeñas cantidades en un flujo creciente de recursos a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, es vital entender que el riesgo no es un enemigo, sino una herramienta que debe manejarse con conocimiento. No se trata de exponerse a esquemas peligrosos, sino de distribuir nuestro capital en instrumentos que nos permitan generar rendimiento mientras conservamos seguridad. Fondos diversificados, inversiones a plazo fijo, ciertos activos financieros de bajo riesgo o incluso pequeños emprendimientos pueden convertirse en fuentes de ingresos adicionales, siempre que se seleccionen con criterio y paciencia. La clave está en la elección consciente, en entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. El tiempo se convierte en nuestro aliado más poderoso. Cada decisión temprana, cada acción que prioriza la generación de ingresos pasivos, incrementa exponencialmente los resultados. Este es el principio de la ventaja temporal. Cuanto antes permitimos que nuestro dinero crezca, más potente será el efecto acumulativo. Incluso cantidades modestas, colocadas con conocimiento y disciplina, producen un impacto que supera con creces lo que podríamos esperar si dependiéramos únicamente de nuestro esfuerzo diario. La paciencia se vuelve estratégica, y la disciplina se transforma en libertad. Paralelamente, aprender a analizar y elegir dónde colocar nuestro dinero nos da claridad y control. Comprender los rendimientos, los plazos, los riesgos y la liquidez nos permite actuar con seguridad y evitar decisiones impulsivas que comprometan nuestro progreso. Con cada elección consciente, el dinero deja de ser un recurso pasivo y se convierte en un colaborador silencioso que, con el tiempo, produce resultados tangibles sin nuestra intervención constante. También es importante reflexionar sobre el impacto de los hábitos de consumo. Ajustar nuestra relación con el gasto, ser conscientes de nuestras prioridades y enfocarnos en el valor real de lo que adquirimos, libera recursos que pueden destinarse a activos productivos. Esto no significa vivir de manera extrema, sino decidir con inteligencia, priorizando el crecimiento y la seguridad financiera por encima del consumo impulsivo. Cada dólar que dejamos de gastar de manera innecesaria se convierte en una oportunidad para que el dinero comience a generar más dinero, de manera estratégica y sostenible. A medida que internalizamos estos conceptos, comprendemos que hacer que nuestro dinero trabaje no requiere grandes movimientos ni conocimientos avanzados. Requiere enfoque, consistencia y una visión clara de hacia dónde queremos llegar. El dinero empieza a ser una extensión de nuestra planificación, un aliado que opera en silencio mientras nosotros seguimos creciendo, aprendiendo y desarrollando nuevas oportunidades. Comprendemos que hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros no es un destino, sino un proceso continuo.
Cada decisión, cada movimiento consciente, contribuye a construir un sistema en el que nuestros recursos operan de manera eficiente y constante. Mantener estos flujos implica monitorear sin obsesionarse, ajustar sin precipitarse y aprender a reconocer oportunidades reales que fortalezcan nuestra estructura financiera. La paciencia, más que nunca, se convierte en un aliado invaluable, y el tiempo, en el principal multiplicador de nuestros esfuerzos. El crecimiento financiero sostenible depende de la consistencia, de la repetición de hábitos que, aunque simples, producen efectos acumulativos profundos. Revisar periódicamente nuestros objetivos, evaluar los instrumentos donde colocamos nuestro dinero y ajustar nuestras decisiones a medida que adquirimos más conocimiento permite que los ingresos pasivos crezcan de forma estable. Esto transforma nuestra relación con el dinero. Deja de ser algo que nos limita y se convierte en un recurso que nos respalda, nos da libertad y abre posibilidades que antes parecían lejanas. Otro principio clave es la resiliencia frente a las circunstancias cambiantes. Los mercados fluctúan, las oportunidades varían y los riesgos emergen, pero quienes han construido sistemas sólidos de ingresos pasivos saben adaptarse. La diversificación, la educación financiera y la claridad en los objetivos actúan como una red que protege y multiplica lo que hemos logrado. No se trata de eliminar todo riesgo, sino de gestionarlo con inteligencia y decisión, asegurando que nuestro dinero continúe trabajando incluso cuando enfrentamos desafíos inesperados. También aprendemos que la verdadera independencia financiera no se logra solo con ingresos pasivos, sino con la combinación de hábitos conscientes, disciplina y aprendizaje constante. Cada dólar colocado estratégicamente, cada ahorro automatizado, cada inversión pensada a largo plazo, se suma a un ecosistema que opera de manera silenciosa pero poderosa. Con el tiempo, estas decisiones se acumulan y generan libertad. La libertad de elegir, de enfocarnos en lo que realmente importa y de tener recursos que nos respalden sin depender de nuestra presencia constante. Reflexionar sobre todo esto nos lleva a entender que la forma de hacer que el dinero trabaje para nosotros no depende de la cantidad que tengamos hoy, sino de la claridad con la que actuamos, de la disciplina que aplicamos y de nuestra capacidad de aprender y adaptarnos. Incluso cantidades pequeñas, manejadas con conocimiento y consistencia, producen un efecto multiplicador que transforma nuestra vida financiera. La clave está en internalizar estos principios, aplicarlos de manera constante y mantener siempre la mirada en el largo plazo. Hacer que tu dinero trabaje para ti es posible, y comienza con la disciplina, la educación y la consistencia que hoy puedes empezar a aplicar. Recuerda, no se trata de esfuerzo extraordinario, sino de decisiones inteligentes y hábitos consistentes. Cada acción que tomas hoy es una inversión en tu libertad financiera mañana. Y la transformación real ocurre cuando permites que tu dinero deje de ser solo un medio para cubrir gastos y se convierta en un aliado que opera silenciosamente a tu favor.